Hay cosas que no se olvidan. No porque sean grandes, no porque duelan más que otras, sino porque te cambian, porque te hacen despertar. Y yo desperté el día que descubrí que llevaba años siendo mi propio verdugo. Años permitiendo, aceptando, justificando. Años diciéndome a mí mismo que el amor era sacrificio, que la paciencia era virtud, que aguantar era ser fuerte. Pero nadie me dijo que existe una línea invisible entre amar y desaparecer. Y yo la crucé sin darme cuenta. La crucé tantas veces que ya no sabía dónde terminaba yo y dónde empezaban las necesidades de los demás. Hoy, mirando atrás, me pregunto cuándo fue exactamente. ¿Cuándo dejé de ser una persona con límites y me convertí en un espacio disponible para que otros hicieran lo que quisieran? ¿Cuándo aprendí que decir sí era más fácil que enfrentar la incomodidad de un no? Si alguna vez sentiste que das más de lo que recibes, si alguna vez te preguntaste por qué siempre terminas cediendo, entonces esta historia es para ti. Porque lo que voy a contarte no es solo lo que me pasó, es lo que me hice a mí mismo. Y eso es mucho peor. Suscríbete, porque lo que viene no es fácil de escuchar, pero quizás sea exactamente lo que necesitas oír. Todo comenzó de una manera tan sutil que ni siquiera lo noté. Así es como pasa siempre, ¿verdad? No es un golpe, es una erosión. Como el agua que cae gota a gota sobre la piedra hasta que la rompe. Mi relación con Ana empezó como todas, con promesas, con ilusión, con esa sensación de haber encontrado a alguien que te entiende. Los primeros meses fueron perfectos, o eso creía yo. Ella era intensa, apasionada, de esas personas que te hacen sentir vivo. Tenía esa capacidad de llenar una habitación con su presencia, de hacer que todo girara a su alrededor. Y yo, honestamente, estaba fascinado. La primera vez que cedí algo que no quería ceder fue en una cena. Habíamos planeado ir a ese restaurante italiano que yo llevaba meses queriendo probar. Lo había mencionado 1000 veces. Pero ese día, ella llegó con otra idea. Un lugar nuevo que había visto en Instagram, lleno de gente, música alta, nada que ver con lo que yo buscaba. Y cuando empecé a decir que prefería mantener el plan original, vi ese gesto en su cara. Una mezcla de decepción y reproche, como si yo estuviera siendo egoísta. Así que cedí. No pasa nada, vamos donde tú quieras, le dije. Y fuimos. Y la cena fue horrible. Ruidosa, cara, impersonal. Pero ella estaba feliz. Y yo pensé, bueno, su felicidad es lo importante. Qué tonto fui. Porque después de eso, cedí en la película que veríamos, en el viaje que haríamos, en las personas con las que pasaríamos tiempo. Siempre había una razón por la cual mi preferencia no era tan importante como la suya. Y yo siempre encontraba la manera de justificarlo. Es que ella es más sociable, me decía. Es que a ella le importa más. Es que yo soy más flexible. Pero flexible no era la palabra correcta. La palabra correcta era invisible. Me estaba volviendo invisible en mi propia vida. Los meses pasaron y la dinámica se volvió más clara, más establecida. Yo era el que llamaba para disculparse después de una discusión, aunque no hubiera hecho nada malo. Yo era el que cancelaba planes con mis amigos si ella necesitaba algo. Yo era el que trabajaba horas extra para pagar cosas que ella quería, pero que yo no podía permitirme. Y cada vez que había una tensión, cada vez que sentía que algo no estaba bien, me callaba. Porque pensaba que eso era lo que hacía un buen novio. Porque pensaba que el amor era entrega total. Pero nadie me había explicado que entrega total sin reciprocidad se llama de otra manera. Se llama abuso. Una noche, estábamos en su departamento. Yo había tenido un día horrible en el trabajo. Mi jefe me había humillado frente a todo el equipo por un error que ni siquiera era mío. Llegué a su casa necesitando hablar, necesitando que alguien me escuchara. Pero ella estaba viendo una serie. Y cuando intenté contarle lo que había pasado, me dijo:
Amor, después, ¿sí? Es que esta parte es importante. Y yo me quedé ahí, sentado en el sofá, viendo cómo ella veía la televisión, sintiendo cómo mis palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Y no dije nada. Me tragué la frustración, me tragué la rabia, me tragué el dolor. Y cuando terminó el episodio, ella ya estaba cansada y se fue a dormir. Yo me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, preguntándome por qué me sentía tan solo estando con alguien. Pero incluso entonces no lo vi. No vi el patrón. No vi que esto no era amor, era conveniencia. Para ella, yo era útil. Era el que resolvía problemas, el que estaba disponible, el que nunca decía que no. Y para mí, ella era... ¿qué era? Creo que era la confirmación de que alguien me quería. Y eso era suficiente. O eso creía. Las cosas empeoraron cuando ella perdió su trabajo. De repente, sus gastos eran mis gastos. Su estrés era mi responsabilidad. Y yo asumí todo sin cuestionar. Pagué su renta durante 3 meses. Pagué sus salidas, sus caprichos, sus necesidades. Me endeudé. Dejé de ahorrar. Dejé de invertir en mí mismo. Porque ella me decía que estábamos juntos en esto, que era temporal, que cuando ella estuviera bien, me lo devolvería todo. Pero los meses pasaban y ella no buscaba trabajo con urgencia. Rechazaba ofertas porque no le convencían, porque merecía algo mejor. Y yo seguía pagando, seguía sosteniendo, seguía desapareciendo. Mis amigos empezaron a alejarse, no porque quisieran, sino porque yo ya no estaba disponible para ellos. Cada plan que hacían, yo lo cancelaba si Ana me necesitaba. Y ella siempre me necesitaba. Siempre había algo urgente, algo importante, algo que solo yo podía resolver. Y yo iba, siempre iba. Hasta que un día, mi mejor amigo, Carlos, me dijo algo que me dolió más que cualquier cosa que Ana hubiera hecho. Me dijo, ya no te reconozco, hermano. No sé quién eres ahora, pero no eres el tipo que conocí. Y colgó. Y no volvió a llamarme en meses. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado en años, porque tenía razón. Yo tampoco me reconocía. Miraba al espejo y veía a un extraño, alguien cansado, vacío, agotado. Alguien que vivía para complacer. Alguien que había olvidado qué se sentía tener deseos propios. Y cuando Ana llegó esa noche, le conté lo que Carlos me había dicho. Esperaba que me consolara, que me dijera que todo estaría bien. Pero ¿sabes qué hizo? Se enojó. Me dijo que Carlos era un mal amigo, que estaba celoso de nuestra relación, que yo no lo necesitaba. Y yo, como siempre, asentí. Le di la razón, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Si alguna vez has sentido que te estás perdiendo en una relación, si alguna vez has dudado de ti mismo hasta el punto de no saber qué es real y qué no, suscríbete, porque lo que viene es el momento en que todo explotó. El punto de quiebre llegó un viernes. Yo tenía una presentación importante en el trabajo. Había trabajado en ese proyecto durante meses. Era mi oportunidad de demostrar que merecía el ascenso que llevaba años esperando. La presentación era a las 9 de la mañana. La noche anterior, Ana me llamó llorando. Dijo que había tenido una pelea con su hermana y que necesitaba que fuera a verla. Eran las 11 de la noche. Yo estaba repasando mis notas, preparándome mentalmente. Le dije que no podía, que tenía algo muy importante al día siguiente. Y ella me dijo algo que nunca olvidaré. Si de verdad me quisieras, vendrías. Y ahí estaba otra vez. Esa frase. Esa manipulación disfrazada de amor. Esa trampa emocional en la que yo caía una y otra vez. Porque si no iba, significaba que no la quería lo suficiente. Significaba que era egoísta. Significaba que ella tenía razón al dudar de mí. Así que fui. Dejé mis notas. Dejé mi preparación. Y conduje 40 minutos hasta su departamento. Cuando llegué, ella ya no estaba llorando. Estaba viendo televisión, comiendo helado. Me miró y me dijo, sabía que vendrías. Como si hubiera sido una prueba. Como si todo hubiera sido un juego para confirmar que yo haría cualquier cosa por ella. Me quedé 2 horas. 2 horas escuchándola hablar sobre su hermana, sobre problemas que ni siquiera eran tan graves. Y mientras ella hablaba, yo pensaba en mi presentación, en mi futuro,
en todo lo que estaba arriesgando. Llegué a mi casa a la 1 de la mañana. No pude dormir. Y la presentación fue un desastre. Me trabé. Olvidé puntos clave. Vi la decepción en los ojos de mi jefe. Y el ascenso se lo dieron a otra persona. Cuando le conté a Ana lo que había pasado, esperaba que sintiera algo. Culpa, empatía, algo. Pero lo único que dijo fue, bueno, habrá otras oportunidades. Y siguió viendo su teléfono. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue dramático, no hubo gritos, fue silencioso. Fue un clic interno, un despertar. Me di cuenta de que yo había permitido todo esto. Cada abuso, cada falta de respeto, cada vez que puso sus necesidades por encima de las mías, yo había dicho que sí. Yo había abierto la puerta. Yo había enviado el mensaje de que estaba bien tratarme así. Los siguientes días fueron extraños. Empecé a observar nuestra relación desde afuera, como si fuera un espectador de mi propia vida. Y lo que vi me aterrorizó. Vi a alguien que había perdido por completo su autonomía. Alguien que consultaba cada decisión. Alguien que pedía permiso para existir. Alguien que había olvidado que tenía derecho a decir no. Y me pregunté, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo dejé de ser un compañero y me convertí en un accesorio? Empecé a hacer pequeñas pruebas. Cosas mínimas. Un día le dije que no podía verla porque tenía que hacer algo para mí. Ella se molestó. Me acusó de estar distante, de haber cambiado. Otro día, propuse que hiciéramos algo que yo quería hacer. Ella aceptó, pero toda la actividad estuvo quejándose, haciendo evidente su incomodidad. Y yo me di cuenta de que no importaba lo que yo hiciera. Si no era lo que ella quería, no valía la pena. Hablé con mi hermana. Fue la primera persona a la que le conté todo. Todo lo que había estado sintiendo, todo lo que había estado callando. Y ella me dijo algo que me cambió la perspectiva para siempre. El problema no es que ella sea así. El problema es que tú se lo permites. En ese momento me enojé, porque parecía que me estaba culpando a mí, pero después lo entendí. No estaba diciendo que era mi culpa, estaba diciendo que yo tenía el poder de cambiarlo, que yo era el único que podía poner límites, que nadie iba a respetarme si yo no me respetaba primero. Decidí hacer algo radical. Decidí empezar a decir que no, no de manera agresiva, no para castigarla, sino para recuperarme, para recordar que mi vida también importaba. La primera vez fue aterradora. Ana me pidió que cancelara una cena con mi familia porque ella quería que la acompañara a una reunión con sus amigas. Y yo le dije que no, que ya tenía planes. Ella se sorprendió. Luego se molestó. Luego intentó hacerme sentir culpable. Pero yo mantuve mi postura y fui a la cena con mi familia. Y fue hermoso. Hacía tanto tiempo que no me sentía presente en mi propia vida. Pero las cosas con Ana empeoraron. Cada límite que yo ponía, ella lo tomaba como un ataque personal. Empezó a decir que yo había cambiado, que ya no era el mismo, que nuestra relación se estaba acabando. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Nuestra relación se estaba acabando, porque la relación que teníamos estaba construida sobre mi anulación. Y yo ya no estaba dispuesto a anularme. Una noche tuvimos la conversación final. Yo le dije todo. Le dije que me sentía usado, que me sentía invisible, que había dado tanto que ya no me quedaba nada. Y esperaba que lo entendiera. Esperaba que dijera que lo sentía, que las cosas cambiarían. Pero en lugar de eso, me dijo que yo era egoísta, que ella siempre había estado ahí para mí, que yo estaba exagerando. Y en ese momento supe que no había nada que salvar. Porque alguien que no puede ver el dolor que causó, no está capacitado para amar de verdad. Terminamos esa noche y fue devastador. No porque la extrañara, sino porque me di cuenta de todo el tiempo que había perdido, de todo lo que había sacrificado, de la persona en la que me había convertido. Pasé semanas en un estado de duelo, no por ella, por mí, por el hombre que había dejado de ser, por los sueños que había aplazado, por las relaciones que había descuidado. Pero lentamente empecé a reconstruirme. Volví a llamar a Carlos,
Al principio fue incómodo, pero él me perdonó. Me dijo que había estado esperando ese momento, que sabía que algún día despertaría. Retomé mis hobbies, cosas que había abandonado porque no teníamos tiempo o porque a Ana no le interesaban. Empecé a ir al gimnasio otra vez, a leer, a escribir, a hacer planes sin tener que consultar con nadie. Y fue liberador. También empecé terapia, porque me di cuenta de que esto no era solo sobre Ana, era sobre mí, sobre por qué había permitido todo eso. Y descubrí cosas dolorosas. Descubrí que desde niño había aprendido que mi valor estaba en lo que podía hacer por los demás, que había crecido creyendo que amor significaba sacrificio completo, que nunca me habían enseñado que estaba bien tener necesidades propias. Y empecé a desaprender todo eso. Empecé a construir una nueva versión de mí mismo, una versión que sabía decir que no, que sabía poner límites, que sabía que el amor real no te vacía, te llena. Suscríbete si quieres saber cómo terminó realmente esta historia, porque lo que descubrí después lo cambió todo. Meses después, Ana intentó volver. Me escribió un mensaje largo. Decía que me extrañaba, que había reflexionado, que quería intentarlo de nuevo. Y por un momento, una parte de mí quiso creerle. Esa parte que todavía recordaba los buenos momentos. Esa parte que quería pensar que las personas pueden cambiar. Pero entonces recordé algo que mi terapeuta me había dicho. La gente puede cambiar, pero no porque tú lo necesites. Solo cambian cuando ellos lo deciden. Y tú no puedes esperarlos mientras tanto. Así que le respondí. Le agradecí por escribir, pero le dije que no, que había trabajado demasiado en mí mismo como para volver a una dinámica que me había destruido. ¿Y sabes qué pasó después de eso? Nada. Ella no insistió, no peleó por mí, y eso me confirmó todo. Porque si realmente hubiera cambiado, si realmente hubiera entendido, habría hecho algo más que enviar un mensaje. Habría mostrado con acciones que era diferente. Lo curioso de todo esto es que por mucho tiempo me sentí culpable. Culpable por terminar la relación. Culpable por poner mis necesidades primero. Culpable por no haber sido más paciente, más comprensivo, más generoso. Pero un día, en una sesión de terapia, mi psicóloga me preguntó algo que me dejó sin palabras. Si un amigo tuyo te contara esta misma historia, ¿qué le dirías? Y yo, sin pensarlo, respondí. Le diría que se alejara, que esa relación era tóxica, que merecía algo mejor. Y ella sonrió. Exacto. Entonces, ¿por qué no te das el mismo consejo a ti? Tenía razón. Somos tan duros con nosotros mismos, tan exigentes, tan dispuestos a sacrificarnos por los demás, pero tan reacios a cuidarnos a nosotros mismos. Como si ser amables con nosotros mismos fuera egoísmo. Como si poner límites fuera un acto de crueldad. Pero no lo es. Es supervivencia. Es salud. Es amor propio. Pasó un año completo desde que terminé con Ana. Y mi vida era completamente diferente. Había conseguido un nuevo trabajo, uno que me apasionaba. Había fortalecido mis relaciones con mi familia y amigos. Había aprendido a estar solo sin sentirme solo. Y lo más importante, había aprendido a reconocer las señales. Esas pequeñas señales que al principio parecen insignificantes, pero que te dicen todo lo que necesitas saber sobre una persona. Empecé a salir con alguien nuevo. Se llamaba Laura. Y desde el primer momento, todo fue diferente. No porque ella fuera perfecta, nadie es perfecto, sino porque había reciprocidad. Cuando yo proponía algo, ella lo consideraba genuinamente. Cuando yo necesitaba espacio, lo respetaba. Cuando yo tenía un mal día, me escuchaba. Y cuando ella tenía necesidades, las expresaba claramente, sin manipulación, sin juegos. Era una relación entre adultos, entre iguales, y se sentía tan diferente que al principio me asustó, porque estaba acostumbrado al caos,
Estaba acostumbrado a tener que luchar por atención, por respeto, por amor. Y aquí todo fluía con naturalidad. Un día, Laura y yo estábamos cocinando juntos. Ella quería hacer pasta, yo quería hacer pizza. Y en lugar de que uno cediera completamente, encontramos un punto medio. Hicimos una pizza con salsa de pasta. Suena tonto, ¿verdad? Pero para mí fue revelador. Porque me di cuenta de que en una relación sana, no se trata de que uno gane y el otro pierda. Se trata de construir juntos. De encontrar soluciones que funcionen para ambos. Y eso nunca lo había experimentado antes. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que mis viejos patrones intentaron regresar. Momentos en los que Laura me pedía algo razonable y mi instinto era decir que sí inmediatamente, aunque no quisiera. Pero esta vez me detenía. Respiraba. Y me preguntaba, ¿realmente quiero hacer esto? ¿O lo estoy haciendo por miedo a perderla? Y si la respuesta era la segunda, decía que no. Y Laura lo entendía. Porque ella también había aprendido que el amor no se trata de posesión, se trata de libertad. Una noche, estábamos acostados en su cama, hablando sobre nuestras relaciones pasadas, y le conté todo sobre Ana, todo lo que había pasado, todo lo que había sentido. Y cuando terminé, esperaba que me juzgara, que pensara que yo había sido débil. Pero en lugar de eso, me abrazó y me dijo, «Gracias por compartir eso conmigo. Gracias por haber hecho el trabajo de sanarte, porque la persona que eres ahora es alguien con quien quiero construir algo real». Y lloré. Lloré de alivio, porque me di cuenta de que todo el dolor, toda la lucha, todo el trabajo interno había valido la pena. Aprendí algo fundamental en todo este proceso. El verdadero problema nunca fue Ana. Fue mi incapacidad de poner límites, mi necesidad de validación externa, mi creencia de que tenía que ganarme el amor siendo útil. Y eso no empezó con ella. Empezó mucho antes. En mi infancia. En la manera en que fui criado. En los mensajes que recibí sobre lo que significa ser un buen hijo, un buen amigo, un buen novio. Mensajes que decían, sé complaciente, no causes problemas, antepon a los demás. Mensajes que nunca cuestioné hasta que casi me destruyeron. Y ahora, cuando miro atrás, no siento rencor hacia Ana, siento compasión, porque ella también estaba atrapada en sus propios patrones, también tenía sus heridas, también actuaba desde un lugar de dolor. Pero la diferencia es que yo elegí sanar, elegí hacer el trabajo duro de mirarme al espejo y enfrentar mis propios demonios. Y ella, hasta donde sé, no lo hizo. Hace unos meses me encontré con ella. Fue casual, en un café. Nuestros ojos se cruzaron y sentí nada. No odio, no amor, solo indiferencia. Y eso me confirmó que había sanado de verdad. Porque cuando todavía hay emoción, ya sea positiva o negativa, significa que todavía hay una cuerda conectada. Pero yo había cortado esa cuerda. Había recuperado mi energía. Había recuperado mi vida. Ella se acercó. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que no tenía nada que hablar. No fui grosero. Fui honesto. Y me fui. Y mientras caminaba por la calle, sentí una sensación de ligereza que no había sentido en años. Porque no le debía nada. Ni explicaciones, ni mi tiempo, ni mi energía. Nada. Suscríbete porque lo que te voy a decir ahora es lo más importante de todo. Durante mucho tiempo pensé que el amor se trataba de aguantar, de resistir, de ser fuerte. Pero me equivocaba. El amor se trata de elegir. Cada día, elegir a alguien. Pero también de que esa persona te elija a ti. Y si esa reciprocidad no existe, no es amor. Es dependencia, es costumbre. Es miedo a la soledad, pero no es amor. También aprendí que los límites no son muros, son puertas. Puertas que tú decides cuándo abrir y cuándo cerrar. Y que decir no a algo que te daña no te hace egoísta. Te hace consciente. Te hace responsable de tu propia vida
Y eso es algo hermoso. Hoy, años después de todo esto, puedo decir que soy feliz. No porque mi vida sea perfecta, no porque no tenga problemas, sino porque aprendí a respetarme. Aprendí que mi voz importa, que mis necesidades importan, que yo importo. Y eso cambió todo. Mi relación con Laura sigue, y es hermosa no porque sea fácil, sino porque es real. Porque ambos venimos de lugares de dolor y hemos decidido no repetir los patrones que nos destruyeron. Porque nos comunicamos, porque nos respetamos, porque cuando hay un problema, lo enfrentamos juntos en lugar de culparnos mutuamente. Hace poco, un amigo me dijo que había empezado a salir con alguien y que sentía que estaba cayendo en los mismos patrones que yo había vivido, que sentía que estaba cediendo demasiado, que estaba perdiendo su identidad. Y le dije lo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí años atrás. Si te estás preguntando si estás permitiendo demasiado, ya sabes la respuesta. Tu intuición te está hablando. Escúchala. Porque eso es lo que yo no hice durante tanto tiempo. No escuché mi intuición. Ignoré las señales. Me convencí de que estaba exagerando, de que las cosas mejorarían, de que tenía que ser más paciente. Pero la intuición no miente. Tu cuerpo no miente. Cuando algo te hace sentir mal constantemente, cuando algo te vacía en lugar de llenarte, cuando algo requiere que te anules para funcionar, no es para ti. Punto. Y sí, es aterrador dejarlo ir, porque a veces preferimos un dolor conocido que una libertad desconocida, porque tenemos miedo de quedarnos solos, porque pensamos que no encontraremos algo mejor. pero te prometo que la soledad que eliges es 1000 veces mejor que la compañía que te destruye. Y sí, encontrarás algo mejor, pero primero tienes que creer que lo mereces. Esa es la clave. Creerte. Creer que mereces respeto, creer que mereces reciprocidad, creer que mereces amor real y actuar en consecuencia. Porque puedes saber todo esto intelectualmente, pero si no lo crees en lo profundo de tu ser, volverás a caer en las mismas dinámicas una y otra vez. He visto a Ana en redes sociales, está con alguien nuevo, y parte de mí espera que haya cambiado, que haya hecho el trabajo, que haya aprendido. Pero honestamente, eso ya no es mi problema. Cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo. Y yo ya hice las paces con mi parte en nuestra historia. Lo que sí sé es que esa experiencia me enseñó más sobre mí mismo que cualquier otra cosa en mi vida. Me enseñó mis límites. Me enseñó mi capacidad de resiliencia. Me enseñó que puedo sobrevivir a mi peor miedo, que era quedarme solo. Y no solo sobrevivir, sino prosperar. Me enseñó que soy suficiente, con o sin pareja, con o sin validación externa. Soy suficiente. Y ahora, cuando veo a otras personas atrapadas en relaciones que las vacían, siento una profunda empatía. Porque sé lo difícil que es salir. Sé cuántas veces piensas en irte y luego te convences de quedarte. Sé cómo es despertar cada día con un nudo en el estómago. Sé cómo es perder tu reflejo en el espejo. Sé todo eso. Y por eso mismo sé que es posible salir, que es posible recuperarte, que es posible volver a ser tú. No será inmediato, no será fácil. Habrá días en los que querrás volver. Habrá momentos de debilidad. Habrá noches en las que la soledad se sienta insoportable. Pero si resistes, si te mantienes firme, si te das el tiempo y el espacio para sanar, te prometo que del otro lado hay una versión de ti que no sabías que existía. Una versión más fuerte, más consciente, más completa. Hoy, cuando me miro al espejo, reconozco al hombre que veo. Y eso, después de años de sentirme perdido, es un regalo. Un regalo que me di a mí mismo cuando finalmente decidí que era suficiente. Cuando decidí que merecía más. Cuando decidí que el verdadero problema no era lo que me habían hecho, sino lo que yo había permitido. Y ahora te pregunto a ti que estás leyendo esto, ¿qué estás permitiendo en tu vida que te está vaciando? ¿Qué límite necesitas poner y no te atreves?
¿Qué conversación necesitas tener y sigues posponiendo? Porque la vida es demasiado corta para vivirla desde el miedo, para vivirla siendo menos de lo que eres, para vivirla esperando que los demás cambien mientras tú te desvaneces. El cambio empieza contigo. Siempre empieza contigo. Y sí, es injusto. Es injusto que tengas que ser tú quien ponga los límites, que tengas que ser tú quien termine la relación, que tengas que ser tú quien se aleje. Pero es la única manera, porque nadie va a salvarte. Nadie va a venir a rescatarte. Tú eres tu propio héroe. Y cuanto antes lo entiendas, antes empezará tu verdadera vida. Esta historia no tiene un final de película. No hay música épica. No hay un momento en el que todo se resuelve mágicamente. Es simplemente mi vida. Una vida que casi pierdo por no saber decir que no, por no saber valorarme, por creer que el amor tenía que doler para ser real. Pero aprendí, cambié, crecí, y ahora estoy aquí, compartiéndolo contigo, porque si aunque sea una persona lee esto y decide poner ese límite que ha estado evitando, todo esto habrá valido la pena. Así que gracias. Gracias por leer. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, el problema nunca es solo lo que te hacen, es también lo que permites. Y tú tienes el poder de cambiar eso. Hoy, ahora, en este momento. Lo que nadie te dice sobre sanar es que es cíclico. No es una línea recta hacia arriba. Es una espiral. Hay días en los que sientes que ya lo superaste todo, que eres una nueva persona, que nada de lo viejo puede tocarte. Y hay días en los que algo tan simple como una canción te devuelve a ese lugar oscuro donde solías vivir. Y eso está bien, porque sanar no significa olvidar, significa integrar. Pasaron 2 años más desde aquel encuentro casual con Ana en el café. 2 años en los que construí una vida que finalmente sentía mía. Laura y yo nos mudamos juntos. Fue aterrador, no voy a mentir. Porque la última vez que compartí espacio con alguien, perdí mi identidad en el proceso. Pero esta vez fue diferente. Desde el principio establecimos reglas claras. No reglas restrictivas, sino acuerdos. Espacios propios, tiempo individual, comunicación honesta. Y funcionó. Funciona. Una tarde, estaba organizando unas cajas viejas que había dejado en casa de mis padres. Cosas de mi antigua vida que nunca había tenido el coraje de revisar. Entre papeles y fotografías, encontré una carta. Era una carta que yo mismo me había escrito años atrás, cuando todavía estaba con Ana. La letra era mía, pero las palabras parecían de un extraño. Decía cosas como: sé que las cosas mejorarán, solo tengo que ser más paciente. Ella me quiere, solo está pasando por un mal momento. Yo puedo ayudarla, yo puedo arreglarlo. Leí esa carta 3 veces, y con cada lectura sentí una mezcla de compasión y tristeza por ese hombre que fui. Ese hombre que creía que el amor era una misión de rescate, que creía que tenía el poder de cambiar a otra persona, que creía que si daba lo suficiente, eventualmente recibiría lo mismo. Qué ingenuo, qué dolorosamente ingenuo. Le mostré la carta a Laura esa noche. Ella la leyó en silencio, y cuando terminó, me miró con esos ojos que siempre me hacen sentir visto, realmente visto, y me dijo: ese hombre te trajo hasta aquí. Hónralo por eso, pero agradece que ya no seas él. Tenía razón. Yo ya no era ese hombre, pero tampoco podía negar que sin haber sido él, no sería quien soy ahora. Suscríbete si alguna vez has querido volver al pasado y abrazarte a ti mismo, porque esto se pone profundo. Fue alrededor de esa época cuando recibí un mensaje inesperado. Era de la hermana de Ana. Me decía que Ana estaba en terapia, que finalmente había aceptado que tenía problemas con sus relaciones, que había empezado a trabajar en sí misma, y me preguntaba si yo estaría dispuesto a hablar con ella, no para volver, solo para darle cierre. Leí ese mensaje 10 veces. Mi primer instinto fue decir que no, porque yo ya tenía mi cierre. Ya había hecho las paces con todo. ¿Para qué remover algo que ya estaba enterrado?
Pero había otra parte de mí, una parte más compasiva, que pensaba, si alguien me hubiera dado esa oportunidad cuando yo estaba en mi peor momento, cuando estaba tratando de cambiar, me hubiera ayudado. Así que acepté, pero puse condiciones. Sería en un lugar público. Sería una conversación, no una reconciliación. Y Laura estaría esperándome cerca. Nos vimos en un parque. Era un sábado por la tarde. Hacía sol. Había niños jugando. Todo se sentía extrañamente normal para un momento que había imaginado 1000 veces de 1000 maneras diferentes. Cuando la vi llegar, noté que también había cambiado. Algo en su postura, en su mirada. Parecía más pequeña, más humana, menos del pedestal imposible donde yo la había puesto alguna vez. Nos sentamos en una banca. Hubo un silencio incómodo al principio. Ella jugaba con sus manos. Yo miraba a los niños correr. Finalmente, ella habló. «Gracias por venir», me dijo. «Sé que no te lo merezco». Y ahí estaba, esa frase que nunca pensé que escucharía de ella. Un reconocimiento, un atisbo de autoconciencia. Me contó que después de que terminamos, salió con otras 2 personas. Y en ambas relaciones repitió los mismos patrones. Hasta que la segunda persona le dijo algo similar a lo que yo le había dicho, y luego se fue. Y ella se quedó sola, realmente sola. Y en esa soledad empezó a ver cosas sobre ella misma que había estado evitando toda su vida. Su necesidad de controlar, su incapacidad de dar sin esperar, su miedo a la intimidad real. Todo eso que yo había intentado decirle y que ella no había podido escuchar. «Fui terrible contigo», me dijo, y su voz se quebró. Lo sé ahora. En ese momento no lo veía, o no quería verlo. Pero fui egoísta, manipuladora, te usé. Y lo peor es que parte de mí sabía que lo estaba haciendo. Lloró, y yo no supe qué hacer. Porque sí, parte de mí quería consolarla. Pero otra parte, la parte que había trabajado tanto en poner límites, sabía que no era mi responsabilidad cargar con sus emociones. Le pasé un pañuelo. Esperé. Y cuando se calmó, le dije algo que había ensayado mentalmente, pero que salió más genuino de lo que esperaba. «Te agradezco que me digas esto, de verdad. Porque durante mucho tiempo me pregunté si había sido yo, si había exagerado, si había sido demasiado sensible. Y aunque ya lo he trabajado en terapia, escucharte reconocerlo me da una validación que no sabía que necesitaba. Pero también necesito que entiendas algo. Te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con rencor solo me lastima a mí. Te perdono. Pero eso no significa que quiera tenerte en mi vida». Ella asintió. «Lo entiendo», dijo. «Solo necesitaba que supieras que lo siento, y que estoy trabajando en mí. No por ti, no para recuperarte, sino porque no quiero seguir lastimando gente. No quiero seguir lastimándome a mí misma». Y en ese momento, vi algo que nunca había visto en ella. Vulnerabilidad real. No la manipuladora, la genuina. Hablamos durante 1 hora más. Ella me contó sobre su terapia, sobre las cosas que estaba descubriendo, sobre su infancia, sobre un padre ausente y una madre controladora, sobre cómo había aprendido que el amor era transaccional, sobre cómo nunca se había sentido suficiente. Y mientras la escuchaba, entendí algo fundamental. Todos estamos rotos de alguna manera. Todos cargamos heridas. La diferencia está en si elegimos sanarlas o seguir hiriéndonos a nosotros mismos y a los demás con ellas. Le conté sobre mi proceso también, sobre cómo había descubierto mis propios patrones, sobre cómo yo también había tenido que desaprender cosas, sobre Laura, sobre cómo había construido una relación diferente. Y ella me escuchó con atención, sin interrumpir, sin justificarse, solo escuchando. Cuando nos despedimos, nos dimos un abrazo. Fue breve, pero sentí que cerraba algo. No era perdón en el sentido de olvidar, era perdón en el sentido de soltar, de dejar que ambos siguiéramos nuestros caminos sin la carga del pasado. Ella se fue por un lado, yo por otro.
Y mientras caminaba hacia donde Laura me esperaba, sentí una paz que no había sentido antes. Porque finalmente entendí que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y que cuando no sabemos más, no podemos hacer más. Laura estaba sentada en un café cercano. Cuando me vio entrar, leyó mi cara inmediatamente. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Bien», le dije. «Realmente bien. Cerrado». Y era verdad. No era el cierre dramático de las películas. Era simplemente dos personas rotas reconociendo el daño, asumiendo responsabilidad y siguiendo adelante. Y eso era suficiente. Esa noche, Laura y yo cocinamos juntos. Hicimos esa pizza con salsa de pasta que se había convertido en nuestra tradición. Y mientras comíamos, hablamos sobre el futuro, sobre los planes que teníamos, sobre los sueños que queríamos construir juntos. Y me di cuenta de algo hermoso. El futuro ya no me daba miedo, porque sabía que sin importar lo que pasara, yo estaría bien. Porque finalmente había aprendido que la relación más importante de mi vida no era con Laura, ni con Ana, ni con nadie externo. Era conmigo mismo. Los meses siguientes fueron de consolidación. Mi trabajo iba bien. Había conseguido un ascenso que realmente merecía. Mis amigos estaban presentes. Mi familia cerca. Laura y yo hablamos de casarnos, pero sin prisa. Porque habíamos aprendido que el amor real no necesita demostrarse con prisas o grandes gestos. Se demuestra en lo cotidiano, en cómo te tratan cuando estás en tu peor día, en cómo resuelven los conflictos, en cómo respetan tu espacio, en cómo celebran tus logros sin sentirse amenazados. Un día, Carlos me invitó a tomar algo. Hacía tiempo que no teníamos una conversación de esas largas, de esas que van más allá de lo superficial. Le conté todo. Lo de Ana, lo del encuentro, lo de mi proceso. Y él me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó pensativo. Luego me dijo: «Hermano, estoy orgulloso de ti. No solo por haber salido de esa relación, sino por haber hecho el trabajo. Porque conozco gente que sale de relaciones tóxicas y salta directo a otra igual. Pero tú te detuviste. Te miraste. Te trabajaste. Y ahora estás construyendo algo real. Eso no es fácil». Sus palabras me llegaron hondo, porque tenía razón. Lo fácil hubiera sido saltar de Ana a otra persona, llenar el vacío con más caos, con más drama, con más de lo mismo. Pero yo elegí el camino difícil. Elegí estar solo hasta que aprendiera a estar bien conmigo mismo. Elegí ir a terapia cuando hubiera preferido evitar el dolor. Elegí mirarme al espejo y aceptar mi parte de responsabilidad. Y eso había hecho toda la diferencia. Le pregunté a Carlos sobre su vida. Me contó que también estaba en terapia, que había empezado a trabajar cosas de su propia infancia, que había reconocido patrones en sus relaciones. Y nos reímos de cómo dos tipos que antes resolvían todo con cerveza y fútbol, ahora hablaban abiertamente de terapia y crecimiento personal. «Estamos viejos, hermano», bromeó. «O tal vez solo estamos creciendo», le dije. Esa noche, de regreso a casa, pensé en todo el camino recorrido. En ese hombre que era hace 5 años. Ese hombre que no sabía decir que no. Que pensaba que su valor estaba en lo útil que podía ser. Que creía que el amor tenía que doler. Y sentí una profunda gratitud por todo lo que había pasado. Porque sí, fue doloroso. Fue devastador. Hubo momentos en los que pensé que no iba a sobrevivir, pero sobreviví. Y no solo eso, prosperé. Suscríbete, porque lo que viene ahora es la lección final, la que cambió todo para siempre. Hace unos meses me pidieron que diera una charla en una organización sobre relaciones saludables. Al principio dudé. No soy experto, no tengo un título en psicología. Solo tengo mi experiencia. Pero luego pensé, tal vez eso es exactamente lo que la gente necesita escuchar. No teorías,
sino la verdad cruda de alguien que estuvo en el fondo y logró salir. Preparé mi charla durante semanas. Escribí y reescribí. Practiqué frente al espejo, y cuando llegó el día, estaba nervioso. Había unas 50 personas en el auditorio, la mayoría jóvenes, algunos claramente escépticos, otros con miradas que reconocía. Miradas de personas que están pasando por lo que yo pasé. Comencé contando mi historia, sin adornos, sin intentar quedar bien. Les conté sobre Ana, sobre cómo me perdí, sobre cómo permití cosas que nunca debí permitir. Y conforme hablaba, vi cómo algunas personas asentían, cómo otras se secaban las lágrimas discretamente, cómo todos, de alguna manera, se veían reflejados. Les hablé sobre los 3 aprendizajes más importantes de mi vida. Primero, nadie puede amarte más de lo que tú te amas a ti mismo. Puedes encontrar a la persona más maravillosa del mundo, pero si tú no te valoras, terminarás saboteando esa relación o aceptando migajas cuando mereces un banquete completo. Segundo, los límites no son negociables. No son muros, no son egoísmo. Son la estructura que permite que el amor sea sano. Una relación sin límites no es libertad, es caos. Y el caos eventualmente destruye todo. Tercero, tú no eres responsable de sanar a nadie más que a ti mismo. Puedes acompañar, puedes apoyar, pero no puedes hacer el trabajo por otra persona. Y si te quedas esperando que alguien cambie para que tú puedas ser feliz, vas a desperdiciar tu vida. Después de la charla, varias personas se acercaron. Una chica joven de unos 22 años me dijo llorando: «Llevo 3 años en una relación exactamente como la que describiste. Y siempre pensé que era mi culpa, que si yo era mejor novia, él cambiaría. Pero hoy entendí que no es mi trabajo arreglarlo». La abracé y le dije: «Tienes 22 años, toda tu vida por delante. No la desperdicies en alguien que no te valora, porque te prometo que hay personas ahí afuera que te amarán sin que tengas que desaparecer en el proceso». Un hombre mayor, de unos 50, me contó que llevaba 20 años en un matrimonio donde se sentía invisible, que había normalizado tanto la dinámica que ya ni siquiera se daba cuenta de que no era feliz. Pero hoy, me dijo, hoy me di cuenta de que no es tarde. Nunca es tarde para elegirme a mí mismo. Le di la mano y le dije: «Tiene razón, no es tarde, pero tiene que estar dispuesto a hacer el trabajo. Y va a doler, pero del otro lado hay vida, hay paz, hay usted esperándose a sí mismo». Esas conversaciones me confirmaron algo que había estado sintiendo por un tiempo. Mi historia no era solo mía, era universal. Todos, de alguna manera, hemos estado en relaciones donde nos hemos perdido, donde hemos permitido más de lo que debíamos, donde hemos callado cuando debíamos hablar. Y todos necesitamos escuchar que está bien salir, que está bien priorizar nuestra salud mental, que está bien ser egoístas cuando se trata de nuestra paz. Esa noche, Laura me preguntó cómo me había ido. Le conté sobre las personas que se acercaron, sobre sus historias, sobre cómo me había sentido útil por primera vez en años, pero de una manera sana. No útil para complacer, útil para ayudar genuinamente. Y ella sonrió. «¿Sabes?», me dijo, «creo que todo lo que pasaste tenía un propósito. No digo que merecía sufrir, pero ese sufrimiento te transformó en alguien que puede ayudar a otros a no sufrir lo mismo». Y ahí estaba, el significado. No es que todo pase por una razón, es que nosotros podemos darle razón a lo que nos pasa. Podemos tomar nuestro dolor y transformarlo en algo que sirva, en algo que ilumine el camino para otros. Y eso es poderoso. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 5 años desde que terminé con Ana. 5 años que se sienten como toda una vida. Laura y yo nos casamos el año pasado. Fue una boda pequeña, íntima, llena de las personas que realmente importan. Y cuando dije mis votos, lloré. Lloré porque finalmente entendí lo que es el amor real.
el que te sostiene sin asfixiarte, el que te celebra sin celarte, el que te reta sin lastimarte, el que te ve, realmente te ve y decide quedarse. Tengo una rutina de terapia que mantengo aunque ya no esté en crisis, porque aprendí que la salud mental no es algo que atiendes solo cuando está rota, es algo que cultivas constantemente. Hablo con mis amigos regularmente, paso tiempo con mi familia, tengo hobbies que son solo míos. Y en mi relación con Laura, mantengo mis límites con amor, pero con firmeza. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera conocido a Ana, si me hubiera ahorrado todo ese dolor. Pero honestamente, creo que necesitaba pasar por eso. No porque lo mereciera, sino porque era el camino que me llevaría a convertirme en quien soy hoy. Y me gusta quien soy hoy. Me respeto, me valoro, me quiero. Y eso es algo que nunca pude decir antes. Ana y yo no volvimos a hablar después de aquel encuentro en el parque. Pero sé por conocidos mutuos que continúa en terapia, que está sola por elección, que está trabajando en sí misma. Y genuinamente le deseo lo mejor. Porque entiendo ahora que ella también era una víctima. Víctima de sus propios traumas, de sus propios patrones, de sus propias heridas. Y aunque eso no justifica cómo me trató, me ayuda a perdonarla completamente. El perdón, descubrí, no es para la otra persona. Es para ti. Es soltar la carga. Es dejar de gastar energía en resentimiento. Es entender que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas emocionales que tenemos. Y cuando no sabemos más, simplemente no podemos hacer más. Hace unos días, un joven me escribió después de ver un video de mi charla que alguien subió a internet. Me contaba que llevaba 2 años en una relación donde se sentía exactamente como yo me sentí. Me preguntaba cómo encontré el valor para irme, y le respondí con honestidad. No fue valor, fue desesperación. Llegué a un punto donde el miedo a quedarme superó al miedo a irme. Llegué a un punto donde sentí que si me quedaba un día más, no quedaría nada de mí por salvar. Y ese fue mi punto de quiebre. Pero no esperes llegar ahí. No esperes a tocar fondo. Si sabes que algo está mal, si tu cuerpo te lo dice, si tu intuición te grita, escúchala, porque tu yo del futuro te lo va a agradecer. Y esa es la verdad más importante de todas. No tienes que esperar a que las cosas se pongan insoportables para hacer un cambio. No tienes que esperar a ser completamente destruido para decidir que mereces algo mejor. Puedes elegir hoy, ahora, en este momento. Puedes elegir tu paz. Puedes elegir tu felicidad. Puedes elegirte a ti. Así que aquí está mi cierre, mi verdad final después de todo este camino. El verdadero problema nunca fue lo que me hicieron. Fue lo que yo permití. Y el verdadero poder nunca estuvo en cambiar a la otra persona. Estuvo siempre en cambiarme a mí mismo, en aprender a valorarme, en aprender a poner límites, en aprender que está bien priorizar mi bienestar sin sentirme culpable. Hoy soy feliz, no porque mi vida sea perfecta, sino porque es mía, porque las decisiones que tomo son mías, porque los límites que pongo son míos, porque la vida que construyo es mía. Y nadie, absolutamente nadie, tiene permitido entrar a ese espacio sagrado si no viene con respeto, con reciprocidad, con amor real. Si algo te llevas de esta historia, que sea esto. Mereces ser amado sin tener que desaparecer. Mereces una relación donde tu voz importa, donde tus necesidades son consideradas, donde tus límites son respetados. Y si no lo estás recibiendo, no es porque no lo merezcas. Es porque estás en el lugar equivocado, con la persona equivocada. Ten el valor de irte. Ten el valor de estar solo hasta que encuentres a alguien que sume y no que reste. Ten el valor de hacer el trabajo interno que te convertirá en la mejor versión de ti mismo. Porque al final del día, la única persona con la que vas a pasar toda tu vida eres tú. Y mereces gustarte. Mereces respetarte. Mereces amarte. Esta es mi historia, mi verdad,
mi cierre. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la tuya? ¿Qué estás permitiendo que necesitas detener? ¿Qué límite necesitas poner hoy? ¿Qué conversación necesitas tener? ¿Qué decisión estás posponiendo por miedo? No esperes a tocar fondo. No esperes a perderte completamente. Empieza hoy. Empieza ahora, porque tu vida te está esperando. La real, la que mereces, la que te hace sentir vivo en lugar de vacío. Y recuerda, el amor real nunca te pide que desaparezcas. Te invita a florecer. Este es mi cierre. Gracias por caminar conmigo en este viaje. Espero que encuentres el tuyo.